Buenas noches, querida comunidad de CH. Espero que hayan tenido un excelente día. Nuevamente estamos con ustedes para narrarles algunas historias sobre uno de los trabajos que más causa fascinación y misterios. Me refiero, claro, a los traileros. Estos valientes hombres y mujeres que se la pasan al volante recorriendo kilómetros y kilómetros de asfalto puro, pero que algunos de ellos se dieron un tiempo para mandarnos estas historias que espero disfruten. Pónganse cómodos, apaguen la luz, tápense bien, colóquense los audífonos que estamos por comenzar con estos relatos. Soy el contador de historias. Iniciemos. Hola, esto que contaré tal vez sea coincidencia, o quizá yo mismo incomodé el descanso eterno de quien no debía. Mi nombre es Javier y tengo 15 años en esta bella profesión de trailero, en los cuales nunca había presenciado nada paranormal, excepto por cosillas insignificantes, como ruidos extraños, sombras de algunas cosas que con el sueño a veces se confunden, pero que solo se quedan en eso, dudas. Es como si no hubiera pasado nada. Pero a veces uno se pone a hablar cosas de las cuales, por querer sobresalir en las pláticas entre colegas, empezamos a hablar de más, sin saber que esas palabras algún día pueden alcanzarnos y con el tiempo traernos consecuencias. Les platico. La mayoría de quienes andamos por los caminos de mi zona sabemos de una situación que ocurrió hace poco con una jovencita que desafortunadamente quedó 17, una clave por si no lo entienden, después que ella regresó de un baile. Aquella persona quedó varada en plena calle pidiendo un aventón para llegar a casa, y por desgracia no tuvo la suerte de hallar un buen chofer. Mientras estaba en un tramo de la carretera Monterrey-Saltillo junto a otros colegas, curiosamente tramo en el cual sucedió aquella tragedia, estúpidamente empecé a tocar el tema diciendo que si yo hubiera estado presente, me hubiera gustado verla. Quería que me pidiera ride y llevarla a su casa, de ese modo evitar todo lo que sucedió esa noche. Estuve repitiendo constantemente aquellas palabras que el viento, estoy seguro, empezó a llevarse consigo. Después de un rato subí a mi camión para seguir con mi marcha. Cuando pasé justo por ese tramo me empezó a dar un poco de miedo. Me sentí incómodo. Pero eso solo era el principio de lo que vendría días después. La verdad, nunca había usado la carretera libre Torreón-Durango, pero aquella noche me veía obligado a hacerlo. Cargué en una empresa conocida de refrescos en Torreón con dirección a Durango. Salí algo tarde. Cuando pasé por la ciudad de Lerdo, empecé a sentirme un poco raro. Empecé a percibir un olor muy agradable a flores frescas, pero nunca olvidaré que al pasar la curva del Parque Raimundo fue donde sentí que alguien venía en el asiento del copiloto. No sé cómo, pero se me vino a la mente lo que había dicho tiempo atrás sobre aquella pobre chica. Al voltear despacio hacia ese asiento, ¿cuál fue mi sorpresa al ver una bella dama que venía sentada justo ahí? Pero créanme que mi reacción no fue de miedo en ese momento. Sentí algo que no puedo explicarles. Sabía que aquella dama no era de carne y hueso. Sin embargo, parte de mí sentía que no debía alarmarse, pues ella era la chica del accidente. Seguí conduciendo como si nada, como si fuera alguien que conociera. Ella
Me miraba con una vista dominante, con una sonrisa coqueta y no me quitaba la vista de encima. Me armé de valor y le dije: creo que sé por qué vienes a mi lado. A lo que sin duda ella afirmó con la cabeza. La mujer estiró su brazo para acariciarme la mano. Al sentir ese contacto le dije: perdóname si es que te ofendí con mis palabras. Acto seguido, quité mi mano, pero ella insistentemente me quería tomar de la mano. Ella seguía con su mirada fija y su risa coqueta, pero yo me empezaba a incomodar un poco más. Quienes conocen ese tramo carretero sabrán que suele estar muy desolado. En ese momento no circulaba algún otro vehículo. Con un nudo en la garganta simplemente le preguntaba ciertas cosas, a lo que ella asistía un sí o un no con la cabeza. Debo decir que esa noche hacía frío, pero algo que hasta el día de hoy no entiendo es porque cuando ella me tocó su piel estaba tibia y no como he escuchado que siempre se siente fría y rígida. A la distancia había un lugar iluminado, el cual aproveché para estacionarme. Le pedí disculpas y le dije que no podía llevarla más lejos, que me perdonara por haberle tal vez molestado con mi boca suelta. A lo que ella me miró fijamente, acarició mi cara y me dio un tenue beso cerca de la boca, despidiéndose con un abrazo. Después me bajé del tráiler, aún sin creer lo que estaba pasando. Fue en ese momento cuando el miedo se apoderó de mí por completo y no sabía qué hacer. Tomé aire, respiré muy agitado, pues me sentía muy mal. Regresé al vehículo y sin dudarlo reinicié mi marcha con todo el miedo y sin poder creer lo que estaba pasando. Días después supe que la joven que apareció en mi tráiler tuvo el accidente cerca de donde empezó a acompañarme y creo que habitaba en un pueblito llamado León Guzmán. Desde aquel entonces tomo con respeto estos temas. Ya vamos a mitad de camino en este pequeño viaje de misterios y enigmas. Date un respiro para ponerte aún más cómodo. Toma el aire nuevamente, ya que las siguientes historias son aún más extrañas. Te recuerdo que si no quieres perderte ningún capítulo de estas historias, actives todas las notificaciones y estés pendiente al canal. A diario relatos que te dejarán la sangre helada. Ahora bien, continuemos. Mi papá se llama Federico y es trailero desde hace 3 décadas. Él, aparte de ser un ávido conductor, también es un excelente narrador de historias. Y esto se debe a que en su trabajo se ha topado con decenas de cosas, no solo normales, sino paranormales también. La que más me ha impactado es la siguiente. Mi padre recorre seguido el tramo que va de San Luis Potosí hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas. Una noche, cuando circulaba sobre la pista, las luces de su tráiler alumbraron en medio de la casi nada, pues había una que otra casita pequeña, a una familia conformada por el padre, la madre y su hijo. Mi papá, al verlos pidiendo aventón, no dudó en subirlos, ya que la noche era espesa y el lugar se veía algo peligroso. Durante el trayecto tuvieron una plática muy amena. Mi padre dice que el señor se presentó como Tomás y los tres vivían en un poblado cerca de ahí. Al acercarlos hasta su destino y dejarlos en el mismo, don Tomás y su familia le dijeron que si algún día se le ofrecía algo o estaba por el rumbo, que no dudara en ir a buscarlos hasta aquella casa.
una que apuntó sobre la carretera, pues ahí vivían y con gusto lo recibirían. Muy amables, todos ellos le agradecieron el favor de llevarlos y mi padre siguió su camino. Varios meses pasaron para ese entonces. Mi padre se encontraba sobre aquel tramo carretero como era habitual. Por desgracia, su tráiler tuvo un percance en una de sus llantas delanteras. Al no ver solución posible y dado a que era algo noche, recordó que por ahí mismo fue que en aquella ocasión dejó a la familia del señor Tomás. También recordó las palabras que le dijo: si en algún momento necesitaba algo, que no dudara en visitarlo. Mi padre caminó hasta su casa con la intención de ver si conocía algún talachero en el pueblo que le pudiera ayudar con su llanta. Al llegar hasta aquella casa que le habían señalado y después de un rato de estar tocando, le abrió una anciana, la cual le preguntó qué quería, a quién buscaba. Mi padre dijo que buscaba a don Tomás. La señora preguntó ¿qué Tomás? Papá procedió a detallarle cómo era el señor y su familia. La anciana, con la cara desarticulada y con voz temblorosa, le dijo que esa familia hace un par de años que había muerto en un accidente de carretera mientras regresaban a su casa. El accidente fue precisamente donde mi papá se paró para darles un aventón. Durante un tiempo trabajé como repartidor de productos de una refresquera muy popular. Ya saben, manejaba estos camiones tipo Torton de color rojo. En uno de mis primeros viajes tenía que cubrir una ruta poco usual. Esta comprendía un único viaje a un pueblo llamado El Recinto. Este pueblo estaba a unas 2 horas fuera de la ciudad por vías de terracería y poco señaladas. Con algunas instrucciones de cómo llegar, emprendí mi viaje hasta ese pueblo. Cuando ya estaba suficientemente lejos de la ciudad, sobre esos caminos de tierra, no veía el tramo correcto. Por suerte, más adelante venía caminando un hombre mayor con un burro. Buenas tardes, buen hombre. Disculpe que lo moleste. ¿Será que usted sepa cómo llegar al recinto? El hombre ya mayor se quedó viendo un rato el camión y con voz muy cansada dijo: ¿A poco vas para allá, muchacho? Claro que sí, tengo que hacer entrega de mercancía. El señor agachó la cabeza y con un semblante de preocupación dijo: sigue todo de frente. Más adelante hay una desviación de 2 caminos. Toma el del lado izquierdo. Ese te llevará al recinto. Pero muchacho, te doy un consejo. Antes de llegar al pueblo debes cruzar un puente algo angosto. Creo que tu camión apenas si lo libra. Cuando estés sobre él, no mires a los lados. Solo de frente, está bien. No te vayas a caer al río. Le agradecí las recomendaciones al señor y sin más seguí de frente. Tal cual como me había dicho, a unos kilómetros estaba un puente muy angosto que se veía en mal estado. Se notaba que casi no se transitaba por ahí con vehículos, ya que la maleza estaba algo crecida. Alineé el camión y avancé poco a poco para no chocar con las protecciones de acero que tenía a los lados. El puente no tendría más de 5 metros de largo, pero su angostura hacía que fuera muy lento y precavido para pasar. Fue quizás eso lo que hizo que olvidara aquellas palabras de ese señor, el de no ver a los lados del camión. En un descuido sin querer di un vistazo por mi ventanilla izquierda. Sobre ese río que se veía casi seco estaban paradas más de 30 personas. Todas ellas vestían con ropas algo viejas, no viejas por desgaste,
sino viejas por antigüedad, como de los años 70 u 80. Todas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, tenían la cara agachada y parecían estar descalzos. Por inercia volteé al otro lado, hacia la otra ventanilla. De ese lado también había personas paradas sobre el río. Cada que volteaba a los lados, esas personas se acercaban más al puente. Era como si avanzaran con el simple hecho de cambiar la mirada. Cuando llegaron a estar a unos cuantos metros del camión, pude percatarme que su carne estaba podrida como si estuvieran en un estado de putrefacción. No sabía qué rayos estaba viendo, y por temor de que se acercaran más, pisé el acelerador sin importar que el camión chocara con las protecciones. Solo quería salir de ahí. Al cruzar el puente miré por los retrovisores y me daba miedo ver que todas esas personas parecían haber desaparecido, algo casi imposible. Al llegar al pueblo, la tendera me preguntó por qué tenían la cara pálida. No pude evitar contarle lo que vi en el puente. La señora dijo que ese camino ya no se usa por lo mismo que yo vi. En su lugar hay otra vía que, aunque es más tardada, nada se aparece por ella. Después de eso entendí el por qué mi ruta solo contemplaba un solo pueblo, pues la ruta para llegar a ella es larga, y yo sin saber me vine por el camino equivocado. Buenas noches, Memo. Quisiera contarte esta historia que tiene lugar en la carretera que une el pueblo de Tehuacán, Puebla, y una pequeña ranchería que está a unos 40 minutos de ahí. Cada 2 veces por semana voy a ese lugar a entregar producto a sus distintas tiendas. En una ocasión, que regresaba de ese lugar por ahí de las 8 de la noche, vi que sobre el camino, que es poco transitado, se encontraba un hombre parado en medio de la oscuridad con una linterna en mano pidiendo aventón. Aquel señor vestía completamente de blanco, con un pantalón y una camisa de manta, además de guaraches y sombrero. Esta vestimenta es típica de la gente de las rancherías cercanas. Quizás habría sido por eso que no me sentí con algún tipo de amenaza. Paré el camión justo a su lado. Él se acercó enseguida y se montó a un lado de la ventana. Buenas noches, jefe. Dígame, ¿qué anda haciendo tan tarde caminando por aquí? Me habrá de disculpar, pero ahorita me dirijo a ver a mi compadre que anda medio mal de salud acá adelante, en el pueblo de San Agustín. ¿Será que usted me pueda dar un aventón para allá? Está sobre carretera. Sin dudarlo 2 veces, abrí la puerta del copiloto y dejé que el hombre subiera. Su destino no estaba a más de 20 minutos de distancia, así que el trayecto sería rápido. El señor al subir tenía el semblante triste, de preocupación, como si estuviera muy afligido por su problema familiar. En todo el trayecto casi no hablamos, puesto que el hombre, de quien ni supe su nombre, no se prestaba para la conversación. Además, no quise incomodar, sabiendo que quizás era un momento muy inoportuno como para hacer plática. Un poco más adelante, sobre un campo de maíz que tenía un camino justo en medio, el señor me dijo que ahí bajaba. La casa de su compadre estaba al fondo de ese maizal. Antes que el señor bajara, tomé un par de aguas de las que distribuyo, así como 50 pesos, ya que creí que en algo le servirían a ese humilde hombre. Este señor se quitó el sombrero e hizo una reverencia en forma de agradecimiento. Enseguida que bajó, comenzó a correr por ese camino entre el maíz, y fue ahí que el corazón casi se me sale. Conforme el hombre iba avanzando,
Su cuerpo se iba desvaneciendo. Era como si se tratara de un fantasma. Me tallé los ojos pensando que era el simple alejamiento de él a la distancia, pero no era posible. En verdad el hombre se iba desapareciendo. Lo primero que se desvaneció fueron sus pies. Por un rato, solo de su cintura para arriba corría por el maizal, para posteriormente desaparecer por completo. Y junto a él, las botellas de agua que le había dado. Desde aquella vez ya no he vuelto a tener una experiencia similar a esa. A pesar de seguir recorriendo aquel camino, trato de no hacerlo ya de noche. Aunque no fue tan aterradora esa experiencia, al menos un par de noches sí me quitó el sueño. Buenas noches a todos los escuchas de esta historia. Me llamo Jesús y manejo un camión repartidor de Coca-Cola. Esto me sucedió hace ya un tiempo. Yo me encontraba laborando como de costumbre en las calles de la Ciudad de México. Me hallaba en Iztapalapa, para ser más preciso. No era tan tarde, quizá las 4 o 5 si no estoy mal. Sin embargo, en esa ocasión, el día se pintó nublado con grandes nubes cargadas de abundante lluvia. Eso hacía que diera la impresión de ser aún más tarde de lo que en verdad era. Me encontraba repartiendo en algunas tiendas de abarrotes, cuando la lluvia me tomó por sorpresa. Para mi mala suerte, en esa ocasión, una de mis llantas delanteras se pinchó y me dejó tirado a media calle que no era de las más concurridas, así que no había nadie a mis espaldas o a mi frente. Solicité apoyo para que fueran a traerme. Mientras esperaba dentro del camión, noté cómo la lluvia se hacía más fuerte. A unos metros, delante del camión se encontraba una alcantarilla y se veía claramente cómo el agua se estaba yendo por ahí. La lluvia siguió cayendo y cada vez más fuerte, hasta un punto que la alcantarilla dejó de succionar el agua, pues estaba repleta. El nivel del agua empezó a subir varios centímetros hasta dejar de ser visible la carretera y, por supuesto, la alcantarilla. Por suerte, como el camión es alto, eso no me preocupaba. Sin embargo, después que la lluvia calmó y solo una brisa se notaba, del lugar de donde estaba la alcantarilla, algunas burbujas se veían salir. Al poco rato, la tapa de la alcantarilla salió volando varios metros. Algo había empujado aquella tapa de acero pesado como si fuera un juguete, y ese mismo algo pareció salir del alcantarillado. Debido al incremento del nivel del agua, lo que salió de ahí solo se veía ondear como si se moviera por debajo de las aguas negras. Esto se meneó de manera directa hasta una esquina donde se encontraba un perro callejero que estaba sobre un par de escalones cubriéndose de la lluvia. La cosa estaba justo al lado de ese pobre perro. Salió y de una mordida lo sujetó y lo sumergió al agua estancada. El agua, a pesar de ser café por la cantidad de suciedad acumulada, no fue impedimento para que no se manchara de rojo por las secreciones de ese pobre animal. Aquello que lo atacó, que por cierto no pude ver por lo oscuro de la ya noche, se llevó al perro hasta la alcantarilla. Solo se veía cómo las ondas de agua de color rojo se desplazaban hasta ese lugar. Aquella criatura que atacó al perro se sumergió nuevamente a la alcantarilla. Y eso lo sé porque burbujas salían de él. Consternado y temeroso de lo que sea que fuera ese animal, esperé hasta que fueran a recogerme. Para cuando llegaron, el agua había bajado y la alcantarilla sin su tapa, que salió volando, ya era visible.
Algunos compañeros y conocidos creen que eso que salió de la alcantarilla pudo ser un lagarto o algo así, pero yo creo que fue otra cosa, algo peor que eso. Trabajé un par de años en el servicio de reparto de sodas por parte de Coca-Cola. En ese lugar tuve varias experiencias algo extrañas, siendo esta la más destacable. Esto me sucedió el 1 de noviembre del año 2012. Ese día es uno de asueto en México, es decir, que no se elabora debido a que se conmemora el Día de Muertos. Sin embargo, la fábrica refresquera no detiene sus operaciones. Por ello, contados fuimos aquellos que nos vimos obligados a ir a trabajar. Mi jornada inició muy temprano ese día. A las 7 de la mañana me hallaban las puertas de la distribuidora para cargar mi camión con el producto. Esa misma mañana, como es de esperarse, casi no había nadie. Menos de un tercio éramos los únicos que laborábamos. El camión estaba listo en la zona de carga. Esperé un momento a que mis compañeros lo llenaran con el producto. A mis costados había un par de camiones que también estaban siendo llenados. En ese instante el sonido de un diablito se escuchó en el pasillo. Sobre él, un señor ya de edad avanzada venía jalando uno de estos diablitos de carga repleto de rejas de refresco. Él se colocó justo a un costado mío y empezó a llenar el camión. Oiga, no me diga que lo va a llenar así. Se va a tardar un buen rato. ¿Dónde está el montacarguista? Ese tipo de llenado de camión siempre se hace con un montacargas. Así que ver a ese señor haciéndolo a la antigua era algo raro. El señor, quien tenía su gafete colgado al frente con el nombre de José Miguel, dijo que no había montacarguistas y siguió llenando él solo el camión. Los contados trabajadores que estaban en el andén no les daba gracia lo que hacía aquel señor. Incluso nos preguntábamos quién era, ya que al señor no lo habíamos visto trabajar aquí. Aludimos simplemente a que era nuevo. El señor hizo unos 3 viajes con su diablito llenando lentamente el camión. Después de eso, en su último viaje, él ya no regresó más. Un montacarguistas me ayudó a completar mi producto y después de eso salí a repartir. En la tarde, ya de regreso, comenté este incidente con recursos humanos, pues aquel lento llenado por parte del señor hizo que llegara tarde a algunos pedidos y por ende me llamaron la atención. La secretaria revisó a todos los trabajadores de ese día, incluso los que no vinieron a laborar, y no había ningún José Miguel. Los testigos que estuvimos presentes reafirmamos cómo fue que ese señor llenó el camión con un diablito. Pero fuera de nosotros nadie sabía quién era. Años después me vine a enterar que aquel señor era un antiguo trabajador de la fábrica, pero él ya tenía sus años de haber fallecido justo en esas instalaciones a causa de un problema respiratorio, siendo que esa vivencia la viví el 1 de noviembre. No me sorprende que haya sido un difunto el que llenó mi camión. Hola Memo, me presento. Me llamo Salvador y soy chofer repartidor de la marca Pepsi. Actualmente laboro en el estado de Michoacán, pero esta historia me sucedió cuando trabajaba en Colima. Yo tenía una ruta de viaje establecida que debía cumplir cada semana. Dicha ruta cambiaba cada cierto tiempo, podía ser cada mes, cada 3 meses o cada 6. Dependiendo de la demanda del producto y la disponibilidad de los trabajadores.
En mi camión repartidor no iba solo, iba junto a mi compañero de trabajo Guzmán. Cuando se hizo el cambio de ruta, nos llegó a tocar repartir fuera de la ciudad, a comunidades que estaban a 30 o 40 minutos de distancia. La primera semana que recorrimos por aquella ruta, la poca experiencia en las distancias hizo que la noche nos tomara por sorpresa. Guzmán y yo regresábamos de aquellos pueblos más o menos a eso de las 8 de la noche. El camino que separaba esas comunidades con la ciudad era poco transitado, por no decir nada transitado. A poco más de medio camino, el camión empezó a jalonearse y de pronto se apagó. Guzmán pensó que nos habíamos quedado sin combustible, pero la aguja del medidor mostraba tanque a más de la mitad. Ambos nos bajamos del camión y con algo de prisa tratamos de buscar cuál podría ser el problema. Sabíamos muy poco de mecánica, así que solo nos limitábamos a ver el motor del camión. Al no hallar una solución, Guzmán dijo que habláramos con la administración para que nos enviaran apoyo. Los dos regresamos a la unidad y afortunadamente logramos contactarnos con la empresa y pedimos que nos recogieran. Guzmán y yo nos quedamos dentro esperando. Conversábamos de algunas cosas, cuando algunos ruidos en la parte de atrás donde está la mercancía se escuchaban. ¿Quién será? ¿Acaso ladrones?, dije con algo de temor en la voz. La oscuridad de la noche hacía muy difícil ver quién o quiénes se encontraban husmeando allá atrás. Guzmán tomó un bat que teníamos en el camión y dijo que fuéramos a ver. Los dos salimos por el mismo lado del camión. Encendimos las linternas de nuestros teléfonos y alumbrábamos todo el lugar. Justo donde se encontraban algunos paquetes de refresco, algo se movía. Solo se podía ver una cola levantada, eso era todo. Guzmán golpeó el metal del camión con el bat para tratar de ahuyentar a ese animal, quien al oír el ruido se dejó ver fuerte y claro. Lo que ahí estaba no era un animal común y corriente. Era algo que jamás en la vida había visto. Es un mono, dijo Guzmán. Tenía el cuerpo tal cual al de uno de estos animales, pero los dedos de sus pies y sus manos eran únicamente 3 dedos. La cara no tenía nada de pelo y era completamente como la de una persona, con orejas, nariz, boca, todo con dimensiones humanas. El animal se nos quedó viendo y se nos lanzó en un feroz ataque. Guzmán trató de pegarle, pero no pudo. Los dos corrimos hasta la cabina del camión y nos encerramos ahí adentro. El animal golpeaba el cristal de las ventanas muy fuerte, tanto que logró hacerle algunas fisuras. Al ver que quizás el vidrio no aguantaría mucho, creímos que ese animal llegaría hasta nosotros en cualquier momento. En ese instante vimos una luz que venía de frente a nosotros. Esta se veía cada vez más clara. La luz se acercaba más y más hasta estar tan cerca como para ver que se trataba de una grúa. La luz de aquel auto ahuyentó al animal, quien salió corriendo a un costado del camino metiéndose entre los arbustos. La grúa se paró al lado de nosotros, ya que era la que había enviado la empresa en nuestro auxilio. Guzmán y yo hemos contado esta historia muchas veces, pero pocos han sido aquellos que nos han creído. Suena muy loco y extraño, pero es algo que en verdad pasó.
Esto me sucedió hace no mucho, hace unos meses apenas, pero es lo más extraño que jamás me haya ocurrido. Recuerdo que apenas iba a entregar los refrescos de la empresa donde laboro. Avanzaba sobre un camino que conecta la ciudad de Toluca con un pueblo vecino. Era de mañana, como a las 10 más o menos, si no mal recuerdo. Sobre carretera, en el carril contrario, vi que estaba parado un Torton repartidor de la misma empresa que yo. Se habrá descompuesto, fue lo primero que pensé. Aunque a decir verdad se me hizo raro que alguien viniera de ese rumbo, siendo que relativamente era temprano. Además que yo soy el encargado de repartir en esa zona. No le presté mucha importancia a eso y quise ver qué le había sucedido a mi colega. Me orillé casi a la par de él y bajé del camión. Disculpa amigo, ¿le pasó algo a tu transporte o qué sucede? De la cabina un hombre bajó muy lentamente y con voz calmada dijo: Así es. Me llevé una enorme sorpresa al ver que ese hombre que bajó era igualito a mí. La cara, los rasgos, desde sus pies hasta sus manos, todo era similar a mí. Solo había una diferencia con ese hombre, y eso era que él tenía la piel amarillenta. Fuera de eso, todo era exactamente igual. Ese hombre dijo que su camión se paró de golpe. Le dije que me diera chance de revisar el motor, quizás algo se había desconectado y lo dejó tirado. Al revisarlo vi que en efecto una manguera estaba mal puesta, y por eso fue que el camión se paró de golpe. Muchas gracias amigo, dijo aquel hombre, a quien por cierto le pregunté su nombre. Me llamo Heriberto, dijo. Vaya casualidad, yo también me llamo Heriberto. El hombre amarillento me hizo una ligera sonrisa y subió a su camión para alejarse poco a poco. Sin embargo, cuando se iba, logré ver las matrículas de su camión. Esas eran exactamente las mismas que las de mi camión. Todas y cada una de las letras y números correspondían a la de mi placa. Algo imposible, siendo que no se pueden repetir. Hasta el día de hoy no sé qué fue eso que presencié esa mañana en la carretera. No sé si fue una falla en la realidad, si vi un yo de otro universo, o simplemente fue una cruda casualidad. Pero hay días que preferiría nunca saberlo. Espero que estas historias les estén gustando. Ojalá pudieran regalarme una suscripción al canal si es que aún no lo están. Y si ya lo están, no se les olvide activar todas las notificaciones. Prácticamente todos los días hay relatos de diversos temas que sé que al menos uno sí les gustará. Porque recuerden que sin importar a qué nos dediquemos, el miedo siempre busca la forma de hallarnos. Ahora continuemos con esta historia, la historia del Valle del Diablo. Trabajé como chofer para la empresa refresquera Pepsi por un largo tiempo, siendo en mis primeras semanas, más bien en mis primeros días que pasó esto. Me habían asignado una ruta de entrega de productos de varios pueblos que estaban a las orillas de la ciudad de Oaxaca. Yo desconocía algo el rumbo, no del todo, pero sí me costaba encontrar cada pueblo. Debido a esta inexperiencia en mis primeros días, en más de una ocasión llegué a perderme mientras recorría los tantos pueblos que hay por aquellos lugares.
Mi itinerario decía que debía ir a San Antonio Atoyac, pero por más que daba vueltas no encontraba ese sitio. Los caminos que recorría estaban muy vacíos, algunos eran tramos de pavimento y otros de terracería. Con algo de desesperación al ver que nada bueno saldría si seguía manejando sin rumbo fijo, decidí preguntar dónde estaba y dónde quedaba mi destino. Por suerte, sobre aquella carretera, a unos metros se hallaba un hombre que vestía con ropa indígena, parado a un costado del camino. Buenas tardes. Disculpe que lo moleste, pero ¿me podría decir si este camino me lleva a San Antonio Atoyac? El hombre dijo que no. Este camino llevaba a otro pueblo. El que yo buscaba estaba mucho más atrás. Me empecé a preocupar al ver mi situación tan mal. Le pedí indicaciones a ese hombre de cómo llegar a lo que él me dijo. ¿Qué le parece si hacemos un trato? Yo lo dirijo todo el camino hasta San Antonio. Si usted me da un aventón a un pueblo que está antes de su destino. El hombre, a quien vi muy tranquilo, no me inspiró desconfianza, y sin más remedio le dije que sí. Debo resaltar que era muy buena hora, las 3 de la tarde. El hombre subió al camión y me dijo por dónde irme. Hombre que por cierto se llamaba Teófilo. Él me hizo plática al momento y conversamos casi todo el trayecto. Justo cuando estábamos por llegar a nuestro destino, él dijo: a partir de aquí usted va a presenciar algo que no le encontrará explicación y quizás sienta miedo. Pero todo lo que vea y oiga no es cierto. Acelere, acelere y no piense. Eso es lo mejor que puede hacer. Le pregunté a Teófilo a qué se refería con eso. El hombre agachó su mirada y me dijo: este valle por donde vamos pasando se le conoce como el Valle del Diablo. No sabría explicarle por qué. Pero cuando uno pasa, ya sea en auto o a pie, extrañas visiones casi reales se ven delante de nosotros. Pero eso no son más que ilusiones que el maligno pone a propósito para que quien las vea tenga un accidente. Es por eso que le digo que sin importar qué vea, usted arrolla todo lo que se le aparezca enfrente. El lugar que atravesábamos, en efecto, era un valle, uno completamente solitario, por cierto, pero se podían ver a los costados varios autos destrozados, como si hubieran tenido un accidente. Apreté las manos en el volante y aceleré. En ese momento, justo en medio de la carretera, se apareció una mujer cargando a un niño. Traté de girar el volante para esquivarlo, pero Teófilo me dijo que no, que siguiera de frente. Con todo el dolor de mi corazón lo hice. Pasé por encima de ellos, pero cuando pensé que lo iba a hacer, desaparecieron al instante. Ya ve lo que le digo, dijo Teófilo. Son solo ilusiones. Después de eso, algunas voces me pedían que los ayudara, que detuviera el camión, que necesitaban ayuda. ¿Oyes eso?, le dije a Teófilo, quien con cara serena dijo: sí, pero insistió en que no hiciera caso a las voces. Empecé a sudar frío, a tener una extraña pesadez en el cuerpo y la sensación de ser observado. Ya casi, dijo Teófilo, ya casi salimos del valle. Por suerte, en el tramo restante ya nada más se volvió a manifestar.
Unos 15 minutos después ya se veía en las casas del pueblo al que se dirigía Teófilo. Aquí me bajo, dijo él. Siga todo de frente, a 5 minutos está San Antonio, me aconsejó. También me aconsejó que una vez que repartiera mi mercancía, debía preguntarles a los habitantes de ahí para que me dijeran cómo salir a la ciudad para que no regresara por aquella carretera que cruza el Valle del Diablo. Amigo, usted tuvo muy buena y muy mala suerte. Mala por perderse y pasar por ese lugar al que nadie pisa, pero buena por haberme hallado. Quizás si no lo hubiera hecho, usted ya estaría en el más allá. Teófilo se despidió y me deseó muy buena suerte. Yo hice lo mismo y seguí mi camino. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.